Buenas, hoy vengo por aquí para enseñaros la comparativa entre los lápices de Faber-Castell y los lápices de Tombow en este papel de marca Canson, que es un papel para esbozo. Bien, ya tengo por aquí el papel preparado y ahora voy a hacer las pruebas por orden por aquí. Voy a intentar poner las comparativas de Tombow, porque en realidad de Tombow solamente tengo estos dos, los lápices para alta precisión de Mono 100 de Tombow, los Homograph, ¿vale? Tengo el H y el 3H. De Faber-Castell no tengo el 3H, pero tengo hasta el 2H. Entonces tengo desde el 6B, no, desde el 8B, que es este de aquí, son los Faber-Castell 9000, son de grafito, y tengo desde el 8B hasta el 2H. Estos son los dos extremos, ¿vale? Voy a poner uno encima de otro de Faber-Castell y uno encima de otro de Tombow. Aquí más o menos podéis apreciar la diferencia entre los tonos Faber-Castell y los tonos Tombow. A medida que vas bajando en número de Faber-Castell desde la 8B hasta la 2H, vas notando menos resistencia de lo que sería el grafito con respecto al papel. Este grafito es más blando y hacia la H se va volviendo más duro, de forma que el grafito se vuelve más difícil de desmenuzar de alguna forma. Si yo hago así, esto de aquí se emborrona más fácilmente que si yo hago así por aquí. Sé que a lo mejor eso vosotros ya lo sabéis, pero yo lo he descubierto hace muy poco, así que está muy bien saberlo. Y luego tenemos los Tombow, que si os fijáis, el Tombow es un poco más blando, el Tombow H, que el Faber-Castell H, pero en cambio el Tombow 3H tiene bastante diferencia de dureza con respecto al 2H del Faber-Castell, al menos en este papel. Ahora voy a hacer la prueba para que veáis cómo de fácil es borrar la goma intentando borrar los recuadritos que acabo de pintar. Bueno, la goma que voy a utilizar es de Tombow, como dije antes, pero en este caso no va a ser la de toda la vida, sino que es esta de aquí, la Mono 0. Es una este es un refill, pero bueno, aquí tengo el portamina y así lo vais a ver mucho mejor. ¿Vale? La Mono 0. Vamos a empezar a ir borrando para que veáis cuántas veces hace falta pasar la goma para que se borre lo que hemos pintado. El 8B ha sido muchísimo más difícil de borrar, he necesitado muchas más pasadas y a fin de cuentas no se ha borrado del todo. Hemos necesitado muchas pasadas y se ha quedado muy guarreado el papel. O sea que esto, por ejemplo, para utilizarlo como si fuera un grafito para pintar sombras, etcétera, está muy bien. Pero si no quieres que queden restos en el papel, cuanto más hacia abajo, a partir del 3B, mejor. Aquí he puesto una marquita porque ya se ve que cuesta muchísimo menos trabajo borrarlo que los que estaban por arriba, y los de abajo ya, por supuesto, cada vez muchísimo más fácil. Este prácticamente no se nota, el 2H. Y sin embargo, en los Tombow, como os comenté, parecía que la H tenía
un grafito un poco más blando que el Faber-Castell. Y se nota en la diferencia del borrado, porque en el Tombow aún se aprecia el rectángulo muchísimo más que en el Faber-Castell. Sin embargo, el 3H, que debería notarse menos que el 2H de Faber-Castell, se nota más el borrado que este de aquí. Entonces, eso determina que evidentemente el grafito de Tombow es más blando que el Faber-Castell. Espero que os haya servido el vídeo y nada, nos vemos en el siguiente vídeo con cosas relacionadas con dibujos o muñecas o váyase usted a saber. Es un misterio. Hasta luego.